Hola, ¿qué tal? Bueno, como os he estado enseñando un poco el viaje que hicimos a la casa de Jane Austen en 2017, que era el bicentenario de su fallecimiento, me pareció muy oportuno empezar a contaros un poquito cómo era esa vida cotidiana de Jane Austen en esa casa y en general, ¿no? Yo creo que todos los que admiramos a Jane Austen tenemos esa curiosidad por saber cómo transcurría su día a día, qué hacía, etcétera. Y a lo mejor también con esto podréis comprender el porqué de la emoción cuando entramos en alguna de las estancias de Jane Austen. La verdad es que lo que sabemos de su vida cotidiana lo escribió su sobrina Caroline, que era hija de su hermano James, y de la segunda mujer de esta, Mary Lloyd, que por cierto Mary Lloyd era hermana de la íntima amiga de Jane Austen, que era Martha Lloyd, y que vivía junto con Jane, con su hermana Cassandra y con la madre en la casa de Chawton. Vivían ellas cuatro. Y por lo que sabemos, las cuatro eran muy ordenadas, bastante limpias, muy recogidas, todo muy bien, lo cual no quitaba para que me imagino que con lo que hemos leído, tanto de Jane como de Martha Lloyd, con la que sabemos que Jane se partía de la risa, se metían las dos por la noche en la habitación y se oían las carcajadas pues por toda la casa, ¿no? Entonces me imagino que aparte del orden físico que había, también había ese orden mental con ese pequeño jolgorio o buen humor o ese puntito de ver la vida de una forma pues más risueña y más vivaz. Una cosa que nos cuenta Caroline es que Jane solía contar historias de hadas a sus sobrinas y se las inventaba en el momento. Ella creaba las hadas y la verdad es que por lo visto las sobrinas se quedaban completamente admiradas y esas historias de hadas podían durar 2 o 3 días. Ella las continuaba, se las contaba cuando se iban a dormir y podían continuar durante 2 o 3 días. Y cada hada tenía un carácter personal. La verdad es que es una pena que estas historias no nos hayan llegado, pero bueno, creo que nos podemos imaginar a Jane Austen sobre todo jugando con sus sobrinas a esto. Y también le encantaba jugar con sus sobrinas a que, claro, cuando las sobrinas eran pequeñas no podían ir a los bailes que se organizaban allí en Alton y ellas jugaban a que se arreglaban, se vestían y entonces hablaban como si fuera el día siguiente de una fiesta. Ya hablaban de uno, hablaban del otro, qué les había ocurrido y bueno, pues cada uno tenía que salir con las ocurrencias que vinieron a su imaginación. Y era un juego que tenía Jane con sus propias sobrinas. Sabemos que físicamente a Jane Austen le encantaba caminar haciendo ejercicio físico y luego le gustaba mucho jugar al boliche, que es esta especie de copa que tiene un hilo con una bolita, que es meter la bolita en la copa, y en esto creo que era campeona olímpica, es decir, era magistral y era muy habilidosa. Os tengo que apuntar también que Jane Austen se la conocía porque era especialmente habilidosa con las manos y con los dedos, de manera que su letra era preciosa, ya lo hemos visto en los manuscritos que quedan de ella. Creo que cosía, o dicen que cosía de maravilla y bordaba, y estos juegos tocaba el piano también y lo tocaba bien, lo tocaba bastante bien, y todos estos juegos que implicaran las manos o destreza en los dedos se le daban muy bien. Así que el boliche era otro de los juegos con los que ella se entretenía bastante. De Jane, ¿qué decían? ¿Era guapa? Pues yo creo que Jane no era ni guapa ni fea. Probablemente tenía una cara redonda con unos ojos castaños. En Steventon y en Chawton se la consideraba una chica agraciada, quizá no siendo de una gran belleza, pero era de estas personas que tienen la belleza cuando empiezan a hablar, la manera en que leía los escritos, el tono de su voz, cómo pautaba sus frases, que la hacían, por lo visto, tremendamente atractiva. Por supuesto, y creo que el sentido del humor eh, creo que era uno de sus puntos más fuertes. En la forma de vestir, la verdad es que no se caracterizaban por ir a la última, y de hecho Jen cada vez que tenía que ponerse algo nuevo, unas plumas, o cuando ya tuvo que empezar a vestir un poco mejor, sobre todo cuando estaba con su hermano Henry y con su cuñada Eliza en Londres, que se codeaban con lo más selecto de la sociedad inglesa del momento, hasta con parte de la corte real. Ahí parece que Jane hace un poquito de esfuerzo en intentar estar a la moda, pero no parece que sea algo que realmente les preocupa. Eran correctas,
Probablemente nos dice su sobrina que vestían de una manera que quizá era algo mayor a lo que correspondía a su edad. Y no se os olvide que llevaban siempre el gorrito este aquí en la cabeza, que bueno, pues en la época me imagino que les gustaría. Hoy no nos gustaría nada, pero seguramente a ellos sí. Bueno, otra de las cosas que hacía Jane Austen todos los días, nada más levantarse y antes de desayunar, era empezar el día con música. Tocaba el pianoforte, ese que os he enseñado, que tuve el privilegio de tocar, que casi me da algo, y realmente lo tocaba para ella. Esto no tocaba ni para la familia, ni en fiestas, sino que tocaba para ella. Me imagino a la madre pasando de todo, porque bueno, ya está mi hija Jane tocando, Cassandra 3/4 de lo mismo y Marta pues probablemente igual. Estarían a sus cosas antes de desayunar. Luego pasaban al comedor, que también os he enseñado en las fotografías que tenéis anteriormente. Y normalmente el desayuno era como a las 9 de la mañana y Jane se encargaba en la familia de que los suministros de té, azúcar y vino estuvieran al día. Esos eran los cometidos que tenía Jane respecto al cuidado de la casa. Sabéis que bueno, en aquella época también Jane tenía gente que les ayudaba en la casa y en el estatus social en el que ella se movía. No tenían gran servicio como lo podía tener su hermano Edward, pero ellas sí tenían gente que las ayudaba, sobre todo también con los animales y bueno, con otros quehaceres de la casa, como lavar la ropa, etc. Luego Jane, ellas iban mucho a Alton, os he enseñado también el paseíto en los vídeos anteriores, que iba desde o sea, recorrimos toda la calle del pueblo de Alton, no tiene más, o sea, es muy chiquitito, y ellas solían ir con mucha frecuencia desde Chawton hasta Alton. Y eran muy cordiales con el vecindario, pero la verdad es que no se detecta que lleguen a intimar con ellos. Es decir, su círculo íntimo era la familia y los demás, o sea, ya se interesaban por todo el mundo, si había que echar una mano a alguien se la echaban, pero no llegaban a tener relaciones extremadamente íntimas, quizá excepto en el caso de Martha Lloyd, que se conocían desde niñas. Y por eso James, cuando enviuda, pues mira, estaba Mary ahí, que es la hermana de Martha, y se casó con ella. Por cierto, que de esto ya hablaremos en otro vídeo, porque, bueno, no quiero adelantaros, pero la relación entre Jane y Mary era así, aunque hay que reconocer que Mary al final de los días de Jane Austen dio la talla y se portó francamente bien. Pero debía tener un carácter quizá un poco opuesto al de su hermana Martha, que debía ser muy parecida a Jane. Luego también os he enseñado en las fotos que Jane, había una chaise longue, y a pesar de que Jane estaba enferma, ella nunca se tumbaba en esa chaise longue. Se lo dejaba siempre a la madre para que se tumbara ella ahí. Y ella lo que hacía es que juntaba 3 sillas, que también están en las fotos, juntaba 3 sillas y ella se acomodaba ahí. Jane Austen no era bajita, Jane Austen medía aproximadamente unos 73, unos 75, era muy delgada, delgadísima, muy estilizada, no era anoréxica porque le encantaba comer y beber y las cervecitas esas caseras que hacían le encantaban, pero os lo digo porque juntar 3 sillas para una persona de esa estatura tampoco debía ser demasiado cómodo. Y si ves las sillas, la textura, todo, y ella tenía que pasar muchas horas tumbada, sobre todo al final de su enfermedad, no debía ser el mejor sitio para descansar, pero aún así lo hacía. Entonces, bueno, pues parte de ese respeto familiar que se tenían, ella era la pequeña y no se le habría pasado jamás por la cabeza quitarle a su madre de estar acomodada en la chaise longue que os he enseñado. Como os he dicho, la intimidad de Jane Austen era sobre todo su familia y la verdad es que estaba muy rodeada por su cariño. Los hermanos siempre estaban mirando a ver cuál de sus hijos se parecía a Jane, pero la verdad es que Jane fue única, no hubo otra Jane. Pero sí que es verdad que su familia se profesaban todos un gran cariño y respeto, una familia muy ejemplar, y llevó en general Jane una vida muy tranquila, muy placentera, con algunos episodios, pero que ella sobre todo completó con su imaginación, con esa prodigiosa manera de escribir, con esa prodigiosa manera de hilar las historias y sobre todo nos ha dejado muchas lecciones sobre el amor, sobre la relación de pareja, sobre la conducta humana y sobre la psique humana.
Y esto es más o menos lo que hacía Jen.